Víctor ya no es un hombre bueno. De hecho, él será la razón por la cual las ciudades gemelas colapsarán. Ya sabes que hay muchas formas de analizar contenido. En esta serie de videos vamos a utilizar la siguiente estructura. Tómale captura para que podamos analizar juntos Arcane y Arcane 2. Empezamos con la identidad pura. Víctor se presenta como una figura de autoridad, acompañando a pacificadores para el decomiso de la investigación de Jace. No obstante, su colorimetría revela su verdadera naturaleza. Es un tipo anticuado en el otoño de su vida, como analicé en esta deconstrucción. Mira sus acordes cromáticos. Víctor representa lo anticuado, lo aburrido y lo conservador. Pese a ser un genio, el impacto que tiene en la gente que amó es totalmente inocuo. Sus relaciones se limitan a Heimerdinger, su jefe con el cual no parece compartir nada en especial, salvo un par de palabras de aliento. Y por supuesto Jace, un desconocido interesante que refrescará la estancada vida del saunita promedio en Piltover. Inspiración. Víctor y Jace conceptualmente son muy similares. De niños tuvieron un contacto con sustancias que no entendieron. Jace con lo celestial, Víctor con el vacío. Sé que estos términos quizá no te dicen nada si solamente has visto Arcane, pero en el lore del juego son las máximas identidades de la naturaleza. Ambos son luchadores contra un sistema que los oprime. Víctor saliendo de la pobreza saunita para llegar a Piltover. Desgraciadamente se convierte en un genio segundón. Y Jace logrando investigar la magia prohibida de la región. Ambos polos opuestos sobre la ilusión del progreso. Víctor hace lo que hace para reivindicar su genialidad a través de apoyar a la sociedad denigrada de Zaun, mientras que Jace quiere gozar del estatus que tienen las casas para las que él trabajó. Ambos oprimidos, ambos sintiéndose menos, ambos con investigaciones que no dan frutos, ambos estancados, hasta que Vi y compañía hacen los estragos que alinean los planetas para que estos se conozcan en el contexto adecuado. Debido a esto, están condenados a representar, a nivel narrativo al menos, lo contrario del otro. Corrupción que construye. Mel juega un papel importantísimo en Arcane. Es un personaje bisagra. Ella es la que genera pequeños cambios y permisiones que terminan haciendo posible que toda la trama se desarrolle. Aquí mismo les permite acceder al despacho de Heimer y robar la investigación confiscada, pero hablo en profundidad de ella en su análisis de arco narrativo. Esta noche tiene dos matices. Por un lado, estos hermanos simbólicos consiguen unir fuerzas para salir del atolladero en el que se encontraba cada uno y sacar un proyecto adelante. Uno que les da el estatus que ambos buscaban. Víctor como el genio protagonista que deseaba ser para ayudar a los de abajo, y Jace probando que tiene suficiente valor como para que la casa Talis tenga una silla en la toma de decisiones en Piltover. Es decir, el foco de Víctor siempre es Zaun y siempre son los demás, mientras que el foco de Jace siempre es Piltover y siempre es él. Por otro lado, están estos otros hermanos también luchando por salir del atolladero en el que se encuentran. Mientras los de arriba flotan disfrutando la levedad, los de abajo sufren del yugo de la violencia y el peso. Azul y rojo, colores psicológicamente complementarios, pues en la rueda de color realmente no son contrarios. El frío versus el calor, el éxito versus el miedo, el triunfo versus el fracaso. Ahora, el deseo de Víctor se refleja en sus construcciones. Se percibe una influencia positiva, tanto la garra como los guantes. Están pensados para que los obreros de las profundidades trabajen en mejores condiciones, no tengan que exponerse al ambiente tóxico en Zaun y se reduzca la tasa de mortalidad. Poco se explora esta postura en la serie, pero el lore es muy claro con las intenciones de Víctor. Incidentes inductores. Hay dos modelos que plantean situaciones en los personajes para que cambien, se edifiquen o se rompan: los incidentes personales y los generales. El punto de crisis personal de Víctor comienza aquí mismo, Heimerdinger negándose a implementar los adelantos. Esto impacta a Víctor de manera negativa por varias razones. 1. Víctor sabe que la situación de Zaun es crítica. Niños mueren a diario trabajando en las minas. Padres y madres dejan a hijos huérfanos por pasar jornadas extensas de trabajo que los asesinan. Zaun no puede esperar. El tiempo es un lujo que solo los de arriba tienen. Y 2. Víctor es Zaun. Se sabe con una enfermedad terminal. Está desahuciado. Él no tiene tiempo que perder. Aquí inicia el arco de transformación moral de Víctor. Este tipo de construcciones tienen una característica: siempre son una caída. Un buen ejemplo es Walter White. Tanto él como Víctor tienen fuertes deseos de ayudar a los demás, impulsados por su inteligencia.
Sus cambios son muy graduales, casi invisibles. A medida que se enfrentan a la muerte, se va liberando de las normas sociales, su brújula moral, y desdibujan la línea entre lo bueno y lo malo, al grado de cambiar por completo su estructura de valores. Eso lo vemos en la escena del reencuentro con Sinch. Víctor, niño, huye de la crueldad de Sinch, manteniendo viva a una criatura enferma por su beneficio personal. Esto detona un respeto a las normas sociales, una moral estable y el respeto por la vida, pero luego admite: ahora entiendo todo. La diferencia entre estos dos es abismal, una permutación total de su estructura de valores. La tercera característica en estos arcos son un conflicto interno que los hará lastimar inocentes, a sí mismos y a la causa inicial por la que empiezan su desarrollo, es decir, a los que aman. Tanto Víctor como Walter son hombres que, ante la irreversibilidad de la muerte, se aferran a ayudar con tanta violencia que terminan lastimando. Entendiendo esto, queda muy claro cuál es el punto de crisis de Víctor. Sky murió como vivió, una chica invisible en el buen sentido. La conocimos en la secuencia del barco. Es esta niña, lo cual implica que es otro caso de éxito saunita, una mujer inteligente que logró romper la miseria, cuya inspiración es el trabajo altruista de Víctor. En secreto escuchaba sus ideas y tomaba anotaciones. En este sentido, Sky representa dos sistemas de ideas. Uno, por un lado, representa el amor incondicional, forjando un paralelismo con Caitlyn. Ambas babeaban por Víctor y Jace respectivamente, pero Jace carece de sustancia. No valía la pena mantenerse enganchada de él. Y por otro lado, Sky es una prefiguración del destino de Víctor, sus sueños y de Sound. Así es como un padre que buscaba cuidar de su familia termina rompiéndola, sociedad incluida. Lo mismo pasará con Víctor, de víctima a victimario. El Shimmer. Lo que sabemos de esta sustancia es que es un destilado de la mutación, una criatura endémica del vacío, una superposición etérea contraria a lo celestial. Ya hablamos al principio del video cómo en el lore estas ideas están más presentes. En la serie no las hemos visto aún de manera clara. Aún así, hay vestigios. Lo que dice el lore es que estas criaturas nacen blancas y suaves, pero al contacto con la realidad física deberían crecerles un esqueleto y armas punzantes. Además, conforme ingieren materia, les crecen estas láminas de color dorado. Esto para hacer sus corazas y armas más fuertes. Pero mira, estos peces encajan con la descripción. Este tipo de evolución dorada hace referencia al vacío. La mutación es clave. No cometas el error de pensar que el Shimmer es una droga y ya. Los cambios que genera son antinaturales. Por eso Sinch le dice esto a Víctor. Podría ser que el error no resida en tus cálculos, sino en los sujetos. Nuestra naturaleza no tolera el cambio, pero por suerte somos capaces de cambiar esa naturaleza. ¿Y esto es brillo? Una variante. Contiene lo necesario para resistir una transición violenta. ¿Funciona en plantas? No se trata de las plantas, ¿o sí? Sé reconocer a un desahuciado. Pero Víctor comete un error, combinar las dos entidades. El Shimmer es lo contrario al Hex, destilados artificiales de partículas incompatibles, el vacío y los celestiales. Víctor, sin querer, combina dos mundos que están diseñados para estar separados. Por eso es que parecen evolucionar. Esto no es magia, es algo que causará un impacto global. Saludos a Ikathia, los que saben del tema. Por eso te decía que si la intención de Víctor era salvar a Sound, va a conseguir justamente lo contrario. La ruptura que causan los puntos de crisis pueden ser emocionales, morales, filosóficos, espirituales o legales. Ya vimos que la ruptura de Víctor es moral. Convertir a Sky en cenizas es el desequilibrio que le faltaba para cruzar el punto de no retorno. El tono que deriva de esta ruptura es dramatúrgico. Te comentaba que vamos a utilizar dos tonos para este análisis: personajes narrativos, cuya trama va de las cosas que le pasan, y los conflictos que tiene con el mundo, mientras que los dramatúrgicos son personajes que, más allá de lo que sucede en el mundo, tienen fuertes conflictos internos. Ahora, el desarrollo de Víctor se centra en cómo ese conflicto interno detona en el mundo exterior. Por eso Víctor es tan interesante.
Hay dos caminos a seguir tras una ruptura, el camino autodestructivo o el virtuoso. Jinx, por ejemplo, recorre el autodestructivo. Echo sería un buen ejemplo del camino virtuoso. No te pierdas sus arcos. Víctor va volando por el camino autodestructivo, pero su trama pide que tenga un pie en cada uno. Vamos a llegar a un momento en el que tendrá que decidirse, y hay mismas posibilidades de que tome uno o el otro. Aquí está el conflicto principal de Víctor. Y ojo con Arcane 2, porque tomar una decisión de este calibre pide un capítulo desgarrador como el episodio 3 de la primera temporada. Víctor es un hombre roto y estancado, víctima de un sistema que te limita o devora. Tuvo en sus manos la posibilidad de incidir en la sociedad, hacerla más justa, cambiar la vida de otros niños como él que no tienen la misma suerte. El degradé moral de Víctor muta muy poco a poco, pero hay algo claro. Hace falta cambiar un poco las proporciones morales para pasar de conservador a malvado.